Buenos días, buenos días. El día de hoy quiero presentarles el tema de la cascada de la coagulación, solo a modo de repaso rápido. Y este tema que es tan teórico, quisiera ayudar a a relacionarlo con el tema de las pruebas básicas de la coagulación, tales como el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina activada, el tiempo de trombina, entre otros pocos, ya que de esta manera vamos a ver lo útil que nos es conocer esta cascada de la coagulación. Eh, Asimismo, quisiera mostrarles un ejemplo de cómo es el algoritmo diagnóstico de la hemofilia y vamos a relacionarlo bien con la teoría de la cascada de la coagulación, con las pruebas. Y quisiera finalmente viéramos un algoritmo para el diagnóstico diferencial de las diátesis hemorrágicas, al menos las que prolongan el tiempo parcial de tromboplastina activada, ¿no? Entonces vamos a comenzar con la cascada de la coagulación, si les parece, ¿vale? Acá vamos a empezar con que la cascada de la coagulación son una serie de reacciones enzimáticas. Una serie de reacciones enzimáticas que ocurren con un orden determinado y que, dado cierto momento, se amplifica. Es decir, especialmente cuando se produce la trombina, se empieza a producir trombina activada, entonces se amplifica la cascada. Los pasos previos se hacen más, eh, se efectúan más, ¿vale? Ocurren más estas reacciones que van previo a la producción de trombina, ¿no? Como vemos, la cascada de la coagulación tiene una forma de Y, si lo queremos ver así. Para no complicarnos, vemos que es una Y. Tiene dos ramas en la parte superior lateral. Una corresponde a la vía intrínseca, otra a la vía extrínseca, también conocida como vía de daño tisular. Y finalmente estas dos ramas se unen en un tronco común que es la vía común de la coagulación, que la ven aquí. Y bueno, quisiera también sí, rescatar que el fin de la cascada de la coagulación es producir una malla de fibrina estable que pueda ocluir la zona del vaso que ha sido lesionada para detener una hemorragia. Esta malla de fibrina también se le puede conocer como placa hemostática secundaria y no se formaría si no existiera fibrina. Y la fibrina no se formaría si no existiera fibrinógeno en nuestra sangre. Y también quisiera mencionar que todo este proceso no se llevaría a cabo si eh, nuestro hígado no produjera los factores de la coagulación y el fibrinógeno. El hígado produce casi todos los factores de la coagulación, con excepción del factor 8, el cual es producido más bien por el endotelio del hígado y también por el endotelio del resto del cuerpo. Mencionar también un dato importante, que la vitamina K interviene en la producción de algunos factores de la coagulación. Eh, los factores de la coagulación vitamina K dependientes, que si quieren recordarlo más fácil, pueden hacerlo recordando el número 1972, ¿no? 1972. Entonces, vale, esta mnemotecnia la vi en YouTube, ¿sí? Y básicamente nos dice, los factores de la coagulación vitamina K dependientes son
el 10, el 9, el 7 y el 2. ¿Vale? También la proteína C y la proteína S, que son proteínas anticoagulantes, que participan en la cascada de la fibrinólisis y también son producidas por el hígado y son vitamina K dependientes, eso es lo más importante. De modo que estos no serán activados a menos que haya vitamina K reducida, no oxidada, reducida. Si no hay vitamina K reducida, entonces no podemos activar estos factores. Entonces, muy difícilmente podremos formar coágulos para la hemostasia, es decir, no podemos detener las hemorragias y estaríamos anticoagulados. Esto es lo que ocurre cuando tomamos el fármaco llamado warfarina, ¿vale? Bueno, continuando, quisiera también hablarles acerca de la función de la trombina. La trombina se menciona que es el factor de la coagulación más importante y vamos a ver aquí por qué. Miren, la trombina se produce a partir de protrombina, ¿vale? Digamos que es la forma activa de la protrombina. Esta la obtenemos gracias a que o bien nuestra vía extrínseca o bien nuestra vía intrínseca, es decir, las dos ramas de la Y, una de estas dos o las dos produjeron una diezasa o una tenaza, como acá pueden ver, una tenaza. La tenaza o la diezasa de la vía intrínseca es está conformada por el factor 8 activado, el 9 activado y el calcio, ¿verdad? Si no hay calcio no podemos tener hemostasia. Mientras que la tenaza de nuestra vía extrínseca se compone del factor 7 activado y unida eh, al factor tisular y al calcio también, ¿vale? Acá tenemos nuestra tenaza. ¿Qué pasa? Que estos tienen el fin de producir factor 10 activado y claro, luego el factor 10 activado forma junto con el factor 5 activado y junto con el calcio una protrombinasa. Esto ya, la formación de la protrombinasa ya es el inicio de la vía común, ya es el inicio del tallo del árbol que va después de la base de sus dos ramas, ¿no? Si lo quieren ver así. La protrombinasa es el inicio del tallo del árbol. Y ya, pues acabemos que la protrombinasa produce trombina a partir de protrombina. La trombina es la forma activa y vemos cómo la trombina se encarga aquí de amplificar la cascada de la coagulación. Acá vemos que la trombina participa en la activación del factor 8 activado para que produzcamos más diezasa de la vía intrínseca. Entonces, si producimos más diezasa, producimos más protrombinasa, producimos más trombina y producimos más fibrina para que haga la malla, ¿verdad? Entonces está aumentando este proceso. De la misma manera, la trombina va a aumentar la activación del factor 5 para que se produzca más protrombinasa y así podamos producir más trombina nuevamente y más fibrina, que es la consecuencia de esto, ¿no? Y con lo cual habrá más hemostasia, más formación de una placa hemostática secundaria que nos detiene el sangrado. Es por esto que es muy importante la trombina, amplifica la cascada de la vía intrínseca, amplifica la producción de protrombinasa
También nos permite activar al fibrinógeno en fibrina. Vale. Vamos a hablar de la fibrinólisis después. Primero quisiera terminar con la cascada de la coagulación. Normalmente, ahora sí ya vamos a empezar, ¿no?, con la explicación de la cascada ya completa, ¿no? En condiciones normales, cuando uno de nuestros vasos es lesionado, se pondrá en marcha la hemostasia. La hemostasia no es solo la cascada de la coagulación, también implica, primero que nada, una vasoconstricción neurogénica de nuestro vaso para que fluya menos sangre a través de él y se pierda menos sangre. Esto se ve reforzado por la endotelina. Número 2. Después habrá participación de las plaquetas. Y número 3. La participación de la cascada de la coagulación, que es de lo que vamos a hablar acá. Y también con este proceso se activará la cascada de la fibrinólisis, que nos permite limitar el coágulo para que no formemos trombos que causen efectos patológicos. Nuestro proceso natural se iniciará con la exposición del factor tisular por parte de células subendoteliales, tales como los fibroblastos, como el músculo liso vascular, que serán expuestos al lumen dado el desprendimiento de las células endoteliales. Entonces, nuestro factor tisular expuesto se unirá al factor 7 de la coagulación y el factor 7 se activará una vez estando unido al factor tisular, formando este complejo que se une al calcio. Tenemos ya nuestra diesasa o la vía extrínseca. Y aquí concluye nuestra vía extrínseca. La diesasa activará el factor 10, que junto al factor 5 activado y junto al calcio nos dará nuestra protrombinasa. Este complejo se encargará de activar a la protrombina en trombina. Y fíjense que una vez que se activa la trombina, se amplifica el proceso. Se produce más factor 5 activado, se produce más protrombinasa, con lo cual se produce más trombina. Esta trombina también activa el factor 8 de nuestra vía intrínseca, el cual formará la diesasa junto al factor 9 y junto al calcio. Entonces esto, una vez tengamos la diesasa, tenemos un elemento más para la protrombinasa, ¿vale? Entonces, básicamente nuestra protrombinasa activa la trombina. Nuestra trombina activa el fibrinógeno en fibrina y la fibrina forma la malla, ¿no?, la placa hemostática, que ocluye el sitio donde ha ocurrido la pérdida de continuidad en el vaso sanguíneo. Y ya, acá tenemos que la fibrina, formando polímeros, pues básicamente ya está cumpliendo su función de hemostasia y la función del factor 13 será estabilizar a la fibrina, ¿vale? Estabilizar a esta malla. Y básicamente ya tenemos el proceso. Solo quisiera resaltar que la vía intrínseca, bueno, en esta participa el factor 9 y el factor 8. Estos dos son muy importantes en la práctica clínica porque son factores que, si están mutados, la persona tendrá hemofilia. Su mutación está en el cromosoma X, y es una enfermedad recesiva, así que solo se manifiesta en hombres. Si está mutado el factor 9, tendremos hemofilia B,
o enfermedad de Christmas. Y si tenemos la mutación del factor 8, tendremos hemofilia A. La hemofilia es la más frecuente, ocupa el 80% de los casos de hemofilia, mientras que la B ocupa el 20%. Y ya tenemos la explicación de la cascada de la coagulación. Ahora quisiera comentarles acerca de las pruebas de la coagulación. Quisiera hablar más de las pruebas que de la fibrinólisis, ¿saben? Porque es lo que va más en concordancia con lo que les quiero mostrar después, que es el diagnóstico de hemofilia, diagnóstico de laboratorio. Así que veamos las pruebas de la coagulación básicas, que tenemos al tiempo de protrombina, al tiempo parcial de tromboplastina activada y al tiempo de trombina, ¿vale? ¿Qué es el tiempo de protrombina? Básicamente, el tiempo de protrombina, como pueden ver, es el tiempo que tarda en formarse un coágulo luego de agregar tromboplastina al suero del paciente. ¿Vale? En el laboratorio le agregan tromboplastina, que la tromboplastina es factor tisular y calcio. Y bueno, miden el tiempo que tarda en formarse un coágulo de fibrina. Básicamente, como recordarán, la tromboplastina, que consiste en factor tisular, pues, es el paso inicial de la vía extrínseca. Entonces, ¿qué vías nos evalúa el tiempo de protrombina? La vía extrínseca y la vía común. ¿Qué factores de la coagulación pueden prolongar el tiempo de protrombina si es que tienen una menor función o una menor presencia en la sangre? El factor 7, que lo vemos acá, que es el factor tisular, el factor 10, el factor 5 y el factor 2, que el factor 2 es nuestra protrombina. Continuamos con el tiempo parcial de tromboplastina activada, que es el tiempo parcial de tromboplastina activada, es el tiempo en que se forma un coágulo de fibrina en el suero del paciente luego de agregarle sustancias que activan a la vía intrínseca, que son el calcio y los fosfolípidos. ¿Vale? Entonces, ¿qué vías de la cascada de la coagulación y qué factores nos evalúa nuestra prueba del tiempo parcial de tromboplastina activado? Bueno, nos evalúa el factor 12, 11, 9, el 10, el 5 y el 2. 12, 11, 9, 8 también, el 5, el 10 y el 2. Como vemos acá, en este orden se activan el factor 12, 11, 9, 8, 10, 5 y el 2, que es la protrombina, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si tenemos mutación, como les había mencionado, en nuestro gen del factor 8 o del factor 9, si tenemos hemofilia, pues tendremos prolongado el tiempo parcial de tromboplastina activada, porque este paso de la formación de la diazasa estará pues abolido, ¿no? O disminuido. Entonces, continuando, ¿qué es el tiempo parcial de tromboplastina activada con incubación prolongada? Siguiente pregunta. En esta prueba, veamos, bueno, menciona que se incuba la muestra por 10 minutos antes de agregar el calcio. Vemos que el calcio es lo que inicia al proceso de formación del coágulo, ¿no?
Si hay deficiencia de precalicreína, se corrige el tiempo parcial de tromboplastina activado. Así que entonces esta prueba de incubación nos permitirá descartar que la prolongación del TTPA sea a expensas de la precalicreína. La precalicreína es una sustancia que participa en la activación de nuestros factores de la vía intrínseca, ¿no? Más específicamente del factor 11. Entonces, si pensamos que es la precalicreína lo que está prolongando el TTPA, se puede incubar nuestra muestra. Se puede incubar y si se corrige, entonces es por deficiencia de precalicreína, que no nos está dejando activar el factor 11, ¿vale? Vale, hablemos ahora del tiempo de trombina y el tiempo de reptilasa. El tiempo de trombina igualmente es un tiempo, el tiempo que se tarda en la formación de un coágulo de fibrina, pero en este caso luego de agregar trombina al suero. En este caso vemos que la trombina pues, nos va a ayudar a formar fibrina, ¿verdad? A partir del fibrinógeno. Mientras que el tiempo de reptilasa es lo mismo. Se agrega, en este caso, reptilasa y se mide el tiempo en el cual tarda la formación de este coágulo de fibrina. Digamos que la reptilasa actuará como la trombina. ¿Cuál es la diferencia? Que si hay un exceso de heparina en la sangre, la heparina solo inhibirá la función de la trombina, pero no inhibirá la función de la reptilasa. Entonces, si tomamos un tiempo de trombina y este está prolongado, y también tomamos un tiempo de reptilasa y también está prolongado, ¿qué pasa? Que el problema no es que la heparina esté inhibiendo la trombina, el problema es que no hay fibrinógeno que se active para formar el coágulo de fibrina. Como vemos aquí, la trombina, básicamente quédense con esto, ¿no? Esta respuesta. Esto es para explicarlo más gráficamente. Tomamos el tiempo de trombina, agregamos trombina. La trombina nos funciona para activar el fibrinógeno en fibrina. Acá está, acá está. Entonces, lo que pasa es que si hay heparina en la sangre, en la muestra, esta nos puede inhibir a la trombina. Entonces, no se formará el coágulo. No por deficiencia de fibrinógeno, sino por la inhibición que causa la heparina sobre la trombina. Esto nos ocurriría en nuestro tiempo de trombina. Pero si agregamos reptilasa, la reptilasa cumplirá la función de la trombina con respecto al fibrinógeno, que lo activará, pero la reptilasa no será inhibida por la heparina, entonces nos producirá una malla estable de fibrina, un coágulo de fibrina, siempre y cuando haya fibrinógeno. De modo que en un paciente con deficiencia de fibrinógeno tendremos ambas pruebas prolongadas, y en un paciente en el cual el tiempo de trombina esté prolongado por heparina, solamente estará prolongado el tiempo de trombina y el tiempo de reptilasa no. Entonces, si sospechamos que un tiempo de trombina está prolongado por la heparina, lo que se recomienda en nuestra bibliografía es agregar una sustancia que capte la heparina, ¿no? Es el
sulfato de protamina o una resina de intercambio aniónico, ¿vale? Pues va a impedir que la heparina siga actuando sobre la trombina. Sulfato de protamina o resina de intercambio aniónico. Entonces, pasamos a nuestra siguiente prueba de la coagulación que quiero mencionarles. Es el estudio de la mezcla. El estudio de mezcla. ¿En qué consiste el estudio de mezcla? ¿Qué datos nos arrojan los estudios mezclados? Básicamente, el estudio de mezcla es cuando tú tienes el suero del paciente, el suero, se le toma una muestra de sangre. También se le toma una muestra de sangre a una persona testigo que está sana. Entonces, supongamos que el suero del paciente tiene prolongado o bien el tiempo de protrombina o el tiempo de tromboplastina parcial activado. Entonces se le agregará el suero de la persona testigo sana, se le agrega el suero y se le vuelve a tomar el tiempo que haya salido prolongado. El fin es ver si está corregido o si no está corregido. Si se corrige o si no se corrige luego de agregar el plasma del paciente, de la persona sana, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si se corrige es porque el paciente tenía una deficiencia en algún factor de la coagulación, ya sea de la vía intrínseca o la vía extrínseca, depende del tiempo que haya tenido el prolongado, ¿no? Si no se corrige, entonces la causa puede estar en la presencia de un anticoagulante en el suelo del paciente o de algún inhibidor para un factor de la coagulación específico, tales como algunos anticuerpos, ¿no? Anticuerpos como los que pueden formar algunos pacientes con hemofilia luego del tratamiento prolongado con factores de la coagulación que se les administra. También pueden estar presentes en otros pacientes que tengan enfermedades autoinmunitarias, en algunos pacientes solamente. Entonces estos inhibidores de la coagulación estarán actuando tanto en los factores propios del paciente como en los factores de la coagulación provenientes del plasma del testigo, ¿vale? Entonces también puede ser que haya presencia de heparina que esté inhibiendo a la trombina y bueno, por lo tanto también puede, dado el caso, ser útil usar una prueba de trombina y un tiempo de reptilasa en caso de obtener una prueba de mezcla que no corrige con el plasma del testigo, ¿vale? Espero que haya quedado un poco claro. De todos modos, acá les dejo las respuestas, las preguntas. Y bueno, acá tengo un algoritmo acerca de esto. También podría mostrarles la prueba del anticoagulante lúpico. El INR ya no viene mucho al tema, pero quisiera pasar mejor al diagnóstico de laboratorio de la hemofilia, porque es lo que concuerda más, ¿no? con el tema, nos va a ayudar a relacionar más esta teoría, ¿no? De las pruebas de la coagulación y de la cascada. Así que vamos a hablar ahora del diagnóstico de laboratorio de la hemofilia. Bueno, supongamos que tenemos un paciente que tiene una historia de hemartrosis o de hematomas musculares, ¿vale? Un paciente que es masculino y bueno, nos consulta, ¿no? Por esta
esta sintomatología. Entonces, nosotros sospechamos de hemofilia, ¿vale? ¿Qué prueba es la inicial? La inicial es hacer las más básicas, la biometría hemática con conteo de plaquetas, el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina activado y el fibrinógeno. ¿Qué resultado nos orientará al diagnóstico de hemofilia? Si solamente el tiempo parcial de tromboplastina activado está prolongado, eso es sugerente de hemofilia. Entonces, en este caso, ¿qué prueba pediremos a continuación? A continuación, con el tiempo parcial de tromboplastina activado prolongado, pediremos una prueba de mezcla, un estudio de mezcla, en el cual se agregará plasma de un testigo al plasma del paciente en una muestra. Se medirá nuevamente el tiempo parcial de tromboplastina activado y veremos si se corrige el tiempo o si no se corrige. ¿Qué pasa? Que en un paciente con hemofilia hereditaria, sí se corregirá, porque los factores de la coagulación 8 o 9 del testigo van a cumplir su función, ¿vale? Corrigiendo así esta prueba. ¿Por qué? Porque recordemos, nos ayudarán a formar la disasa de la vía intrínseca. ¿Qué pasa? Que de esta manera hemos descartado, bueno, la presencia de anticuerpos, de anticoagulantes, ¿no? Hemos descartado que, bueno, más bien el factor 8 puede estar inhibido por algún anticuerpo o por un anticoagulante lúpico. Entonces, de esta manera descartamos esta posibilidad. ¿Okay? Tengo una ligera discrepancia porque recuerdo haber revisado que el inhibidor del factor 8 puede ejercer su función no antes de la primera hora de tomar esta mezcla, pero básicamente esa es la idea, que descartamos estos anticuerpos y el anticoagulante lúpico. Entonces, ok, se indica que hay hemofilia, ¿verdad? Se corrigió el TTPA con la prueba de mezcla. Hay un paso más, pues evidentemente en este caso estamos obligados a pedir la determinación de la actividad de la función del factor 8 y del factor 9, ¿no? Si están funcionando bien estos factores. Lo que va a pasar es que la prueba nos va a reportar que no es así, que la función del factor 8 o el factor 9 será menor del 50%. Acá vemos la respuesta. Según la función, veremos que si es de menos del 1%, la función del factor 8 o del factor 9, tenemos un caso de hemofilia grave. En estos casos, la persona va a tener hemorragias en los tejidos blandos, incluso espontáneas, sin ningún estímulo causante. Puede ser que tenga una función entre 1 y 5%, en este caso será moderado, o puede ser leve. En este caso será una función del 60 al 40%. Los casos leves suelen detectarse solamente cuando se le hace una prueba prequirúrgica, por ejemplo, y sale el TTPA prolongado
aislado. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es el principal diagnóstico diferencial a estas alturas de la hemofilia? Vale, ya que tenemos que el factor 8, supongamos, tiene una función menor del 1%, ¿qué puede estar causando esto? Tenemos que la enfermedad de von Willebrand, especialmente las formas graves de esta enfermedad, pueden causar una deficiencia del factor 8 de la coagulación. Entonces, este podría ser nuestro diagnóstico diferencial, pero hay que tener en cuenta las características clínicas de nuestros pacientes. Un paciente con hemofilia tendrá hemorragias predominantemente musculoesqueléticas, ya sea hemartrosis o hematomas musculares, y será varón siempre. En cambio, un paciente con enfermedad de von Willebrand tiene una enfermedad autosómica, de modo que puede ser varón o mujer. Y las enfermedades, en este caso, que afectan a la hemostasia primaria, como lo es la enfermedad de von Willebrand, causarán predominantemente hemorragias mucosas, tales como epistaxis, sangrado de tubo digestivo, hemorragia uterina anormal y este tipo de sangrados. Entonces, hasta aquí el diagnóstico de hemofilia y, y bueno, pues nada, muchas gracias por la atención. Espero les haya sido de utilidad nuestra información y bueno, pues hasta la próxima.